aportación que le pedimos ahora a don José Donoso. Don José Donoso es economista por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 25 años desempeñando funciones de primer nivel, tanto a la administración como a la empresa privada y al mundo asociativo, y siempre dentro del sector de las energías renovables. De 1987 a 2001 fue responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del IDAE, donde estuvo a cargo de la representación española en los programas energéticos de la Comisión Europea. Después de ello, ha estado unos años como director sectorial en empresas punteras de energías renovables y después de ello, entre 2008 y 2011, fue presidente de la Asociación Empresarial Eólica. Actualmente es director general de la Asociación UNED. No sé, cuando quiera. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a Píes la invitación para hablar hoy aquí, porque además con un título tan motivante como para la reflexión, como es lo de hacia un nuevo modelo energético y energías renovables, energías responsables y rentables. Porque la primera pregunta que me hice cuando vi el título fue: ¿realmente estamos yendo hacia un nuevo modelo energético? Porque si uno ve lo que está haciendo el gobierno en este momento, lo que estamos haciendo es ir hacia un viejo modelo energético, hacia un modelo energético del pasado, de un mundo que ya no existe, pero hay gente que se ha quedado con una foto fija de una realidad que ya no es y que nunca volverá a ser. Pero eso es lo malo. Decía Keynes que todos los economistas, todas las personas, somos esclavos de una moda. Lo malo es aquellos que son esclavos de una moda que ya ha pasado. Y eso es lo que pasa cuando uno ve ciertos documentos o ciertos papeles que parece que orientan la política energética en este momento, que son un recorta y pega de documentos y papeles que más bien huelen a la naftalina de los años 60 y los años 70. Pero estamos en el año 2012. Y en el 2012, bueno, ¿qué tenemos como política energética en este momento en nuestro país? Pues no hay. Lo que tenemos es una política de supresión del déficit, que fue la obsesión del gobierno anterior y, desde luego, parece que es lo único que anima a la política del gobierno actual. Déficit que, evidentemente, es un problema importante. Tenemos un sistema de selección de precio que ha generado un déficit de 25.000 millones de euros. Evidentemente es un problema. Pero para resolver ese déficit, pues no hay que empezar como se está haciendo. Hemos perdido un año haciendo chapuzas, un año batiendo récords de ridículos parlamentarios. Como imagino que todos ustedes seguirán siguiendo las andanzas de este Real Decreto, de esta Ley de Sostenibilidad Económica del sector en el Parlamento. Un gobierno que presenta un ministro, que presenta una ley al Parlamento para recaudar fondos, y en la ley se le olvida poner la cláusula por la que se recogen los fondos. No por la que se recaudan, pero no pone una cláusula a dónde va. Se enmienda esa ley y se dice, bueno, pues vamos a ver que todo esto vaya al 39% de las primas a las renovables. Bueno, ¿por qué a las renovables? Como tiene mi compañero, el cual suscribo toda su intervención. Pero es que además se les olvida, no se dan cuenta que lo que están haciendo es incurrir en unos posibles problemas de ayudas del Estado, que Bruselas puede penalizar y obligar a las empresas a devolver el dinero, aparte de una sanción al gobierno. Entonces se ven obligados a recurrir a retirar su propia enmienda y hacer una chapuza con varias enmiendas de otros grupos parlamentarios para sacar adelante una cláusula que de alguna forma que diga que ese dinero va a ir sin especificar dónde va el problema del déficit. Bien, cláusula de uso de legalidad, porque eso sería una tasa, no un impuesto. Cuando un impuesto entra en las arcas, no se dice dónde va, eso es Hacienda quien decide. Eso sería una tasa, y estamos hablando de impuestos. Bien, llegamos al Senado y vuelven a presentar otras enmiendas sobre sus enmiendas. Y después presentan unas correcciones técnicas sobre las enmiendas de las enmiendas. Pero lo más grave de todo esto es la sensación de que se ha perdido un año, que el déficit sigue creciendo, que no se ha enfocado ni se ha comenzado lo que debía ser la solución al problema, una reforma real del sistema de asignación de precios de nuestro país, una reforma real del sistema eléctrico,
Y eso no se ha hecho. ¿Y cómo se debería de hacer? Pues se debería hacer enfocando los que son los auténticos problemas de nuestro país, de los cuales ya ha mencionado mi compañero. Pero si hacemos la fotografía de nuestro país, tenemos que ver, para hacer política energética, primero cuál es nuestra fotografía. Tenemos un problema de 25.000 millones, nadie lo duda, hay que resolverlo. Pero tenemos otros muy gordos. Tenemos un problema en política energética, que somos uno de los países de la Unión Europea con una mayor dependencia energética, un 80%. Tenemos el problema de que somos un país con una balanza de pagos con un déficit crónico, en un momento que necesitamos financiarnos, no endeudarnos más. Y si sustituyéramos hidrocarburos, esa balanza pasaría a ser positiva. Tenemos un problema de una crisis económica, en la que necesitamos nuevos sectores productivos, que sustituyan ese 14% de PIB que aportaba la construcción. Y ahí tienen que ser sectores en que no nos hagamos ilusiones de competir en base a reducir los precios y los salarios de la mano de obra. Solo vamos a tener sectores competitivos donde haya I+D, donde haya ventaja competitiva tecnológica, donde podamos tener una base sólida, industrial, que nos permita eso, y donde nos permita tener capacidad exportadora. Y además, a un precio que haga competitivo nuestros productos. Y todo ello, no lo olvidemos, en un entorno de sostenibilidad económica. Esa es la foto nuestra, pero si vemos la foto a nivel internacional, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un panorama muy complejo. Nos encontramos con un cambio del eje económico del Atlántico al Pacífico, las libertades geográficas se me permitan, pero en que ese desplazamiento del eje económico está suponiendo unos nuevos países que están consumiendo energía de forma acelerada. China ya ha sobrepasado a Estados Unidos como primer consumidor mundial de energía, y es fundamental para ellos seguir consumiendo energía para conseguir su crecimiento económico y por tanto continuar con su estabilidad social y política. Y en ese entorno de incremento de la demanda de energía nos encontramos con que la oferta tradicional ha llegado a su pico, a su máximo posible. No hay posibilidades, en principio, de seguir suministrando, salvo la situación que nos encontramos en Estados Unidos, en que el uso de los gases de bituminosa, que todavía está por aclarar cuál será su verdadero coste y su verdadero impacto ambiental, está produciendo un efecto de que quizás lleguen a su autoconsumo energético, no necesiten importar hidrocarburos. Pero en el resto del mundo el precio cada vez va a ser más alto y cada vez va a ser difícil. Y atención al efecto de Estados Unidos, porque eso aparentemente uno dice, bueno, pues puede tener un efecto que disminuye la demanda, puede ser a nivel internacional, pero también puede tener unas consideraciones estratégicas importantes. Hasta ahora Estados Unidos ha sido el gendarme que se ha ocupado de cuando es necesario, ha intervenido militarmente para asegurar el suministro de hidrocarburos al mundo occidental. Con las tendencias aislacionistas crecientes en la economía americana y en la política americana, cuando ya no necesiten petróleo, ¿por qué se van a meter en fangosas guerras que no ganan y que además solo les produce unas pérdidas cuantiosas para garantizar el suministro a estos europeos que se queden reducidos a una Disneylandia fría? Ese es el entorno en que nos vamos a encontrar, con un entorno de precios al alza de los productos internacionales. Frente a esto, ¿cuál debería ser la política energética? Pues la política que se oriente a garantizar el uso posible de los recursos endógenos. Porque ese uso de esos recursos endógenos va a suponer dos cosas. Va a suponer poder tener energía a un precio razonable, mientras que el otro va a crecer. El de las energías renovables, que son las que están más adecuadas para dar una respuesta, va a ser siempre lineal. El otro no, el otro va a crecer. Como nos fijemos solo en la foto de hoy en día, en un momento de crisis económica con unos precios que de todas formas están altos, y no veamos lo que va a pasar en los próximos 20-25 años, lo que estamos haciendo es que no vamos a salir jamás de esta crisis. Y vamos a desperdiciar nuestro motor de desarrollo. Y vamos a hipotecar nuestro futuro en base a eso. La política energética tendría que estar basada primero en la eficiencia energética para reducir esa demanda. Tendríamos que estar afrontando cambios estructurales importantes, como la reducción del consumo por transporte de hidrocarburos, movilizando el transporte por carretera, que somos uno de los países del mundo con mayor tasa de transporte por carretera, al ferrocarril, a un ferrocarril electrificado. Y tendríamos que estar afrontando
continuando con el esfuerzo de otras medidas en ese sentido de electrificación. Electrificación producida por esas energías, básicamente con esas energías renovables que nos garanticen precio y cantidad. Lo que no nos va a poder garantizar las convencionales, ni cantidad ni precio en el futuro. Con lo cual estaremos condicionando no solo nuestro consumo de energía, sino nuestra independencia económica y nuestra independencia política. En este entorno, ¿qué es lo que puede aportar la energía fotovoltaica? Pues la energía fotovoltaica aporta lo que se le ha pedido siempre, como otras renovables. Yo llevo años, como decía el moderador, en estos temas, y siempre había alguien que me preguntaba, oiga, ¿y las energías renovables cuándo van a ser competitivas? Bien, pues ahora ya lo son. Ahora lo que pedimos, ya no pedimos primas, particularmente la fotovoltaica. Lo que decimos, oiga, déjenos competir. Ya no queremos primas, queremos que nos dejen competir. En este momento, en lo que son instalaciones de tierra, hay 35.000 megavatios solicitados a red eléctrica de gente que quiere invertir en instalaciones fotovoltaicas a precio mercado, fuera del régimen especial. Cifra seguramente dudosa que corresponde a la realidad, pero ahí está. Hay inversores que están dispuestos a invertir a precio de mercado en las instalaciones de tierra. Y luego tenemos lo que para mí es más interesante, lo que seguramente puede ser, y ya va a ser, la siguiente revolución energética. En los últimos años hemos visto la revolución energética de las renovables, como la chita callando, lo que se pretendía que solo fuera un lavarnos la conciencia, un poco decir, bueno, mira, para que se callen con esto de que quieren que pongamos un impuesto de CO2 y la cosa limpia, vamos a dejar a estos que empiecen a producir unas cuantas energías renovables, que luego nos queda muy bonito en la memoria anual, poner un molinillo, una placa fotovoltaica y ya está. Bueno, pues la chita callando, y como no quiere la cosa, ahí hemos visto los datos que presenta mi compañero. Nos hemos convertido en una de las principales fuentes de suministro de energía. Pues la siguiente revolución viene de la mano de la generación distribuida, del autoconsumo. De aquel sueño que se tenía en los años 80, de decir que las energías renovables deberían estar en la cercanía de productor y consumidor, de reducir el impacto sobre el territorio, de romper monopolios, pues eso ahora está pasando. La generación distribuida, el balance, lo que llamamos el balance neto, es esa ocasión. Estamos, la energía fotovoltaica, en un nivel de precios que ha alcanzado la paridad de precio con la red y puede ofrecer ofertas competitivas para producir la energía. Esto no es una cosa que solo se haga en España. En este momento es lo que está pasando fuera. Ya hay 43 estados de la Unión, Estados Unidos de América, que han regulado el balance neto. Se está regulando en Alemania, en Dinamarca, se ha regulado en países como Brasil o México. Entonces, lo que España no se puede quedar fuera, porque ahora, con esta visión absurda que estamos llegando al paroxismo del absurdo, que hace daño al intelecto, de que ahora lo que es bueno es gastar energía eléctrica, que lo bueno es consumir electricidad eléctrica, y todo lo que suponga ahorro o eficiencia es casi un delito estatal. Casi nos estamos convirtiendo, los que proponemos la eficiencia energética, como con el autoconsumo, en subversivos, porque aceptamos a ese déficit de tarifa. Que se estén planteando posibles modificaciones que lo que quieran hacer es incrementar el término de potencia para así desincentivar el ahorro de energía. Que usted ya no tenga incentivo ni siquiera para comprar un frigorífico que ahorre menos. Vamos a terminar viendo la televisión, si esto sigue así, anuncios, aquellos que son de mi edad recordarán aquellos de aunque usted pueda pagarlo, España no pueda. Ahora será al revés, usted páguelo para que España pueda pagar. Es decir, usted conecte, deje la luz encendida, lleguemos a la tarifa plana. Esto es un absurdo, sobre todo en este contexto de esta crisis energética que estamos viviendo, ocultada por la crisis económica, y de esta crisis ambiental del calentamiento. ¿Cómo desde UNED definimos que hay que apoyar, que tiene que ser este balance neto de esta energía? Primero, debe estar, digamos, el único tope que se le tiene que poner es el del consumo del propio individuo. No somos partidarios de sobredimensionar instalaciones, pero sí que no haya otro tope que sea el consumo del propio usuario.
favorecer el que se pueda llegar a acuerdos con los vecinos, con los circundantes, para poder distribuir esa energía. Que uno se ahorre su energía de lo que produce, cuando tenga exceso, no que lo venda en términos monetarios, pero que se acumule en la red unos créditos, que luego cuando esté al revés, cuando esté consumiendo más de lo que produce, esos créditos se salden. Y para evitar que esto se acumule en el tiempo, que esto se salde en un periodo de un año. Por supuesto, estamos dispuestos a pagar peajes, a pagar nuestra parte de los costes, pero no, por supuesto, por la energía que no consumimos. Como querer cobrar peajes a los frigoríficos, que usted ahorra energía. No pagar peajes por lo que no consumimos, pero sí estamos dispuestos a pagar lo que contribuya, lo que corresponda de peajes sobre la parte que estamos exportando a la red. Ahora bien, lo que realmente sea, por ejemplo, los extrapeninsulares, pues no tiene ningún sentido que se tenga que pagar con el balance neto, porque eso es política, de hecho no tiene ningún sentido que se tenga que meter en la tarifa, eso es política territorial, de cohesión territorial, no energética. Y para tranquilizar al gobierno, porque en los últimos tiempos hemos oído frases absurdas de decir que esto va a ser un nuevo 661, que vamos a inundar el país, no sé qué. Bueno, todo esto tiene sus tiempos, tiene que dar sus tiempos. Entonces, lo que proponemos para evitar esa amenaza, ese miedo, pánico auténtico que en este momento estamos viendo en ciertos pasillos de ciertos ministerios, proponemos un sistema de cuotas para dejar tranquilo a todo el mundo. 200 megavatios para el primer año, 300 para el siguiente y luego 400 para los sucesivos años. Luego ya se vería. Pero cuotas que no sean en función de papelitos, que no sea otra vez el que todo el mundo llega, colapsa la ventanilla con un montón de peticiones, sino de las primeras instalaciones que se conecten a la red. Que sean los primeros que se conecten, los primeros que tengan. El que llegue más tarde, pues tendrá que esperar hasta el año siguiente para poder conectarse, hasta la cuota del año siguiente. Creemos que es algo lógico. Estamos apostando por futuro. Estamos apostando porque no se pierda un sector como el fotovoltaico, que con la moratoria indefinida que estamos en este momento, con esa revisión de las infraestructuras, del plan de infraestructuras de red eléctrica, que no se van a poder conectar tampoco estas otras peticiones que hay en tierra, corre el riesgo de desaparecer, salvo aquella parte que pueda dedicarse en el tema internacional. Entonces, en lugar de hacer desaparecer ese sector, podemos dotar a la economía de un nuevo vector de crecimiento que va a generar empleo, que va a generar efectos muy positivos en todos los aspectos económicos, pero que además va a permitir mantener el conocimiento en España, va a permitir mantener que continúe el I+D en fotovoltaica y que esas empresas que ahora se pueden perder, esos centros de conocimiento, sirvan para situarnos luego en los mercados internacionales. Porque esto va a ser una revolución como es la del móvil con respecto a la telefonía fija. ¿Es algo que va a pasar? Sí o sí. Y la diferencia es que o la hacemos nosotros o no la hacen. Lo único que los que se oponen a ella y ahora van a poner puertas al campo, lo único que van a conseguir es que durante unos años no se pueda hacer nada. Pero al final se va a hacer. Y lo van a hacer los demás. Entonces, hagámoslo nosotros y hagámoslo ahora. Hemos demostrado que hemos sido capaces de generar un sector de energías renovables muy competitivo y fuertemente internacionalizado. Continuemos con ello. Y además, es que esta vez no nos cuesta. Es que esta vez vamos a ser un factor de competitividad. Vamos a ir al señor que hasta ahora nadie le ha ido a decir que va a haber competencia por su tarifa eléctrica. Vamos a ir nosotros a decirle, mire, lo que usted le cobran 15, se lo podemos hacer por 12 o por 13. Y eso va a obligar también a las compañías eléctricas a que sean más competitivas. Y a lo mejor tengan que ir ellas y decirles, oiga, que espere, que se lo hago yo también por 12. Va a ser un elemento dinamizador. Por eso, estoy convencido que esta es la siguiente revolución. Pero tenemos que empujarlo. Tenemos que a esas fuerzas que miran al pasado, hacerles ver que esto no es solo el futuro, es un brillante presente. Muchas gracias.